tal? Buenas noches, estimados colegas, médicos asistentes, médicos residentes, miembro de la SOPERGER. Les damos la bienvenida nuevamente a una reunión clínica. En esta oportunidad nos toca presentar a nuestros colegas del Hospital Cayetano Heredia, quienes van a estar a cargo de la presentación y discusión del caso clínico de esta noche. Bueno, en primer lugar, mencionar a la tutora, que es la doctora Tania Tello, conocida ya por muchos de nosotros. Ella es médico asistente del Hospital Cayetano Heredia, es profesor también en la Universidad Cayetano Heredia y también miembro del Instituto de Gerontología. Entonces, ella, digamos, en un ratito va a estar conectándose por diversas cosas, de repente va a llegar en unos momentos, pero vamos a ir dando pase a la presentación del caso clínico que va a estar a cargo de la doctora Arlette Bertrán, que es médico residente del Hospital Cayetano Heredia. Doctora Arlette, le damos el pase para que pueda hacer la presentación. Ya, ya. Buenas noches, soy la doctora Le Beltrán Cornejo, médico residente de geriatría de cuarto año del Hospital Cayetano Heredia. Y bueno, hoy día nos va a tocar presentar el caso clínico. Como filiación, el nombre, las iniciales de la paciente era TBC, de 77 años, de sexo femenino, de ocupación su casa, primaria incompleta, natural de Ancash, de estado civil viuda, e ingresó el 25 de octubre del 2022. La señora viene con un tiempo de enfermedad de un mes, de inicio insidioso, de curso crónico. Un mes antes del ingreso, el familiar refiere que la paciente presentaba dolor en ambas rodillas, por lo que ella, bueno, va a la posta médica, le indican que le coloquen algunos analgésicos intramusculares, pero por unos ciertos días. En cambio, el familiar lo hace de manera intermitente, ¿no? Luego de eso se asocia a hiporexia. 2 semanas antes del ingreso, la paciente presenta un episodio de HDA, donde fue hospitalizada en emergencia de Cayetano por 2 días, donde le hicieron su endoscopía y luego de eso le dieron de alta, ¿no? Persistía aún con hiporexia y con astenia. Y bueno, el familiar refirió que aún presentaba, todavía le colocaban los analgésicos intramusculares. 7 horas antes del ingreso, el familiar refiere que la paciente presentaba dolor en mano derecha y comienzan a notar que había un aumento de volumen en los pies. 4 horas antes del ingreso, se agregó un cambio de coloración violácea en la parte distal de los dedos, del segundo al quinto de la mano derecha y en el primero y segundo dedo de los pies. 2 horas antes del ingreso, el dolor en las manos incrementa de intensidad, tanto que la señora al agarrar las cosas o al sentir la fricción de algo, le generaba mucho dolor o soltaba las cosas que podía tener en mano, por lo que deciden llevarla a la emergencia. Y bueno, negaban otra sintomatología, ¿no? Aparentemente no tenía náuseas, vómitos o tampoco tenía fiebre. En las funciones biológicas tenía el apetito disminuido, la sed también disminuida, el sueño tenía insomnio, la orina tenía disminución de flujo urinario y había bajado aparentemente 5 kilos en un mes. Como antecedentes, la señora es hipertensa hace 4 años. El antecedente reciente de previa su hospitalización, que fue en octubre del 2022, donde le hicieron una endoscopía y le encontraron una úlcera gástrica con gasopatía erosiva antral, esofagitis moderada. Y bueno, tenía de medicación habitual enalapril 10 cada 12, omeprazol, diclofenaco, y que se colocaba intramuscular por lo menos 3 veces a la semana. Sus hospitalizaciones previas, que fue por el HDA, y bueno, tiene la colocación de marcapaso bicameral por un bloqueo de segundo grado 2-1. Antecedentes familiares no refiere, hábitos nocivos niega, tenía 4 dosis para COVID y tenía influenza también que se había colocado. Al examen físico,
La señora vino mónicamente estable, tenía una P en 120/70, una frecuencia cardíaca en 86, respiratoria en 20, saturando 97, FIA 21, 37 de temperatura y tenía un IMC en 30, 23, perdón. De aspecto general, no hubo ninguna alteración. En piel y fanera sí, la piel estaba poco hidratada, palidez dos cruces, no presentaba ictericia. No había adenopatías, tenía edemas en miembros inferiores, pero llegaban hasta las pantorrillas, dos cruces. En tórax y pulmones sin alteraciones. En abdomen también no encontramos nada significativo. En cardiovascular, la señora se le escucharon los ruidos cardíacos rítmicos regulares de buena intensidad. Se auscultó un soplo en foco órtico 2/6 y tenía los pulsos periféricos presentes, pero estaban ligeramente disminuidos en los miembros inferiores. En el sistema nervioso central, la señora estaba despierta, respondía a preguntas simples, tenía un Glasgow de 15/15, no tenía signos meningios ni signos de focalización. Ya, y en las extremidades, que fue lo más alterado en el examen, en la mano derecha tenía lesiones violáceas en región distal que se extendían a lo largo del segundo, tercero y cuarto dedo, en los pulpejos. En la mano izquierda, lesiones violáceas en pulpejos de segundo y tercer dedo. En los pies tenía lesiones violáceas en todos los pulpejos de los dedos, aumento de volumen en el muslo derecho proximal, pero era muy ligero con dolor leve, no había ningún signo de flebosis, y bueno, en la rodilla tenía el dolor a la flexión y el crujido positivo. Estas fueron las imágenes de la paciente al ingreso en la emergencia, donde se notan la coloración violácea en los pulpejos de ambas manos. Esto fue en los pies, donde también se nota acá las lesiones violáceas en los pulpejos en ambos, en todos los dedos de los pies. Bueno, y como valoración geriátrica integral que nosotros hacemos al, al paciente, al ingreso nosotros lo que valoramos, como nos hacen una interconsulta cuando los vemos en piso, bueno, en la valoración funcional, la paciente era un CATS-D, un Bartel en 80, un Lupton y Brodin 4/8, era dependiente parcial para las actividades básicas y dependiente para las instrumentales. A nivel de valoración mental, tenía un deterioro cognitivo moderado. En valoración social tenía un Gijón de 12 puntos, riesgo social. En la valoración física tenía un MNA de 8 puntos con un riesgo de malnutrición. Y en los síndromes geriátricos la señora era frágil por frail. En los problemas geriátricos tenía deprivación visual con uso de lentes y edentulismo parcial con uso también de prótesis. En los exámenes de laboratorio que se le tomaron al ingreso, la señora ingresó con una hemoglobina en 8,2, una anemia moderada normo-normo, tenía leucocitosis sin desviación izquierda. En ese momento no había PCR, no teníamos reactivo en el hospital. En la parte bioquímica tenía hipoalbuminemia, una albúmina en 2,2 con proteínas totales en 5,5. Tenía un sodio en 125, un cloro en 95, que fueron lo que fueron los resultados alterados. En el perfil hepático tenía una fosfatasa en 134, ligeramente por encima del valor máximo, y un DHL en 268. Tenía una prueba para COVID no reactiva. Tenía un perfil tiroideo donde tenía un TSH en 8,87, pero un T4 libre normal. El examen de orina se le solicitó, también fue negativo. Bueno, en 3 días se le tomó nuevamente el PCR donde ya había reactivo y bueno, había salido positivo con 199,4 y el BCG en 50. Y se le sacó un BDRL que salió negativo. Se le tomó una radiografía de tórax. Bueno, estaba realmente mal tomada, rotada, no se puede concluir mucho en la placa, pero lo único que sí se puede ver es el tema del marcapaso bicameral, que sí era el antecedente de la señal. El EKG era ritmo de marcapaso, no había ninguna otra alteración. Bueno, como conclusión teníamos una mujer de 77 años, de antecedentes era hipertensa, portadora de marcapaso, con una úlcera gástrica que también había sido un diagnóstico reciente.
dependiente parcial por las actividades básicas, con un deterioro cognitivo moderado, en los cuales venía por un dolor y cianosis distal en manos y pies, un aumento de volumen en el muslo derecho que era discreto, y bueno, venía también con un síndrome de inmovilidad, parece en ese momento por la sintomatología. Y en los exámenes tenía una hiponatremia, una anemia moderada y una desnutrición calórico-proteica. Nosotros, cuando evaluamos a la señora, indicamos o pusimos como primer diagnóstico un síndrome de dedo azul, que es un compromiso isquémico que puede ser agudo o subagudo de uno o más dedos. Lo más frecuente es que sea de más de un dedo. Se puede desarrollar ulceración, pérdida de tejido, infección y hasta gangrena, como se puede ver en la imagen, que puede llegar a la amputación. El síndrome de dedo azul en general tiene múltiples etiologías y se deben de poder encontrar rápidamente para evitar complicaciones irreversibles como puede llegar a ser la amputación. Las principales causas son vasculitis, vasculopatía esclerodérmica y pseudovasculitis. El síndrome de dedo azul tiene tres grandes etiologías, bueno, fisiopatologías. La primera es la disminución del flujo arterial, la disminución del retorno venoso y la hiperviscosidad sanguínea. Primero, como disminución del flujo arterial, puede ser por embolias de ateroma o colesterol, puede ser por una endocarditis infecciosa, por émbolos originados en aneurismas, por mixomas auriculares, por trombosis, por un síndrome antifosfolipídico, por un síndrome vascular acral paranoplásico, algunos trastornos que pueden cursar con vasoconstricción como la crocianosis, la arniosis, el ergotismo o fármacos que pueden inducir también a la vasoconstricción y la afectación de la pared vascular que puede ir desde vasculitis, esclerodermia, crioglobulinemia mixta, lupus o una inflamación o una infección. La hiperviscosidad sanguínea también puede ser de consecuencias por una crioglobulinemia, síndromes mieloproliferativos y la disminución del retorno venoso por una trombosis venosa profunda, pero esta debe ser extensa de todo el sector iliofemoral, sobre todo en los miembros inferiores. Bueno, primero vamos a ver como capite como la fisiopatología de la embolia, que puede ser por ateromas o colesterol. Es una enfermedad producida por una oclusión, se va a dar en pequeñas arterias y se va a dar por cristales de colesterol que son originadas de placas ateromatosas ulceradas que pueden venir de la aorta o de las arterias de ambas extremidades inferiores. El diagnóstico puede ser por biopsia de piel. La endocarditis infecciosa, bueno, como triada, fiebre, soplo cardíaco y algunos factores de riesgo, tiene manifestaciones extracardíacas como las manchas de Janeway o los nódulos de Osler. La primera son las manchas, la segunda son los nódulos, que bueno, nuestra paciente no lo presentaba. La endocarditis trombótica no infecciosa, que son trombos fibrinoplaquetarios en válvulas cardíacas que se asocian mucho a procesos malignos y el mixoma auricular, que es un tumor cardíaco frecuente y el 75% se encuentran en la aurícula izquierda. En nuestra paciente tenía una biopsia de piel, donde como diagnóstico final le colocan que fue un cuadro histológico compatible con vasculitis oclusiva, pero no se menciona que fueran por un ateroma o por placas de colesterol, por cristales de colesterol. También se le realizó un ecocardiograma, tenía una FEBI conservada en 65, y bueno, aparte de las conclusiones, al momento no había signos psicográficos de endocarditis infecciosa y con eso se descartó, no necesitó algún examen mayor, ¿no? Como una ET, por ejemplo. Entonces se fue descartando lo que eran las endocarditis y lo que era el tumor cardíaco como el mixoma auricular. Luego vamos a evaluar o vimos lo que son las trombosis, que por ejemplo el síndrome antifosfolipídico, que es un trastorno multisistémico autoinmune que presenta trombosis ya sea arteriales o venosas. También se asocia con abortos a repetición con muertes intrauterinas, que este antecedente no lo tenía nuestra paciente tampoco. Puede tener livido reticularis, úlceras y hemorragias unguiales. La paciente se le realizó un panel completo antifosfolipídico donde todo fue negativo. Por lo tanto, también descartamos un síndrome antifosfolipídico. Tenía un síndrome vascular acral paraneoplásico también como etiología.
Se asocia mucho a neoplasias, a también con fenómenos de Raynaud y acrocianosis. La paciente tampoco lo presentaba, además se le realizó una tomografía de tórax, abdomino pélvico con contraste, donde no se evidenció lesiones sugestivas de neoplasia. Por lo tanto, también podríamos descartar un síndrome vascular acral neoplásico. Nos quedaría también ahora un trastorno que cursan con vasoconstricción, como es la crocianosis. Es un síndrome vascular, pero este es permanente. Es una vasoconstricción de arterias y arteriolas de pequeño calibre con prevalencia en la pubertad, que está caracterizado por frialdad, coloración azulada o eritrocianosis persistente, generalmente en las partes distales y sin dolor, lo contrario a nuestra paciente. La perniosis es una enfermedad vascular producida por el frío. Se evidencian lesiones cutáneas, puede haber pápulas, se pueden ver parches o placas. Son dolorosas y pruriginosas. Están en los dedos de las manos, de los pies, de la cara, en la nariz y los pabellones auriculares, generalmente en las partes más distales. Esos son los nódulos que pueden presentar, el cuales la paciente tampoco lo tenía. Y tampoco era producido, se asociaba al frío. El ergotismo se produce por el uso de derivados de ergotamina, que tampoco lo presentaba la paciente, y otros medicamentos como el ritonavir, el indavir, el anfotericina B, la eritromicina, el interferón alfa, algunos vasopresores sistémicos que tampoco teníamos como uso esos medicamentos en la paciente. También se le tomó una ecodoppler arterial de miembros superiores donde no había alteración de flujo. Se le tomó también un ecodoppler arterial de los miembros inferiores, donde se encontró un reflujo a nivel de la arteria pedia derecha y tercio distal de la arteria tibial posterior izquierda, pero que no tenían tanto compromiso clínico, ¿no? Por lo tanto, vamos descartando embolia, trombosis, trastornos que cursan con la vasoconstricción y quedamos con la afectación de la pared vascular. Aquí está en la parte de las vasculitis. Por ejemplo, la tromboangiitis obliterante es una vasculitis oclusiva, también sobre arterias pequeñas y de mediano calibre en zonas distales de las extremidades. En este caso, los pulsos están ausentes, el test de Allen es positivo y el fenómeno de Raynaud es positivo, el cual la paciente no lo tenía. Los pulsos estaban presentes, el test de Allen fue negativo y el fenómeno de Raynaud lo negaba. Por lo tanto, también se descarta esta patología. Luego está la poliarteritis nodosa, la PAN. Es una vasculitis necrosante sistémica que afecta arterias de mediano y pequeño tamaño. Nosotros ya teníamos una biopsia negativa, por lo cual también podríamos descartar esa patología. La crioglobulinemia es una enfermedad caracterizada por la presencia de crioglobulinas circulantes. Son las inmunoglobulinas capaces de precipitar a temperaturas bajas. La paciente, bueno, y el lupus también, que es la vasculitis, es una de las complicaciones que está presente en un 11 a un 20%. La paciente tenía un panel inmunológico donde tenía ANA, ANCA y crioglobulinas negativas. Por lo tanto, también podemos descartar estas patologías. De la afectación de la pared vascular, lo último que quedó por ver fue las infecciones que bueno, lo vamos a comentar más adelante. Para hiperviscosidad sanguínea también teníamos la crioglobulinemia, los síndromes mieloproliferativos como la policitemia vera, la trombocitemia esencial. La crioglobulinemia, como ya había mencionado, el tema de las inmunoglobulinas capaces de precipitar. em, y las manifestaciones clásicas son como una púrpura retiforme, artralgias o artritis y astenia. Ocurren en el 90 al 100% de los casos cuando son sintomáticos, pero como ya había mencionado, tenía las crioglobulinas negativas. Los síndromes mieloproliferativos, bueno, las neoplasias son neoplasias crónicas que se caracterizan colectivamente por la proliferación clonal de las células mieloides, que tienen variables morfológicas y eficiencia hematopoyética. Ya teníamos un hemograma donde aparentemente no había ningún síndrome mieloproliferativo. Entonces también vamos a descartar estas patologías. La disminución del retorno venoso, como hablé de la trombosis venosa profunda extensa del sector iliofemoral, la paciente tenía una ecografía Doppler venosa de miembros inferiores, el cual no tenía alteraciones significativas. Por lo tanto, nos queda lo de la afectación de la pared vascular, la parte de la etiología como inflamación o infección, puede ser lo que más se reporta son las sífilis.
o las infusiones purulentas, infecciones purulentas. Entonces, cuando nosotros le sacamos la tomografía abdominopélvico a nuestra paciente, encontramos esta imagen, que era una extensa colección a nivel de partes blandas en la región paralumbar, glútea y cadera del lado derecho, que se asociaba a cambios inflamatorios del tejido celular subcutáneo adyacente, que fue lo que más nos llamó la atención. Entonces, bueno, la paciente tenía leucocitosis, tenía un PCR positivo, tenía el antecedente de haber usado intramusculares de forma intermitente por un mes. No había tenido fiebre ni había tenido un dolor significativo. Además, tenía ya una dependencia parcial para las actividades básicas y la señora, como ya antecedente, tenía un deterioro cognitivo moderado, lo que podía ser un poco más complicado tener eh, una clínica como fiebre, dolor o que ella pueda expresar alguno de estos síntomas. Nosotros asociamos el síndrome del dedo azul a una infección por un absceso glúteo. El absceso glúteo, como definición, es una colección de pus que se ubica en la dermis y en tejidos profundos. Está contenido por una cápsula, que es una membrana piógena, que esto va a evitar a su diseminación. De epidemiología, bueno, es la flora de la piel u organismos de las membranas y mucosas adyacentes. Lo que más se encuentra es el Staphylococcus aureus y los gram negativos. Luego voy a presentar los cuadros de los cultivos, pero en nuestra paciente encontramos gram negativos. Y también puede haber pseudomonas que también se pueden encontrar. Como factores de riesgo puede ser un linfedema, una ruptura de piel o sitio de entrada, que es en nuestro caso nuestra paciente por el uso de los intramusculares, insuficiencia venosa, obesidad, neutropenia, inmunocompromiso, enfermedad renal crónica o cirrosis. En la clínica puede ir desde nódulos dolorosos, sensibles, fluctuantes y eritematosos, pústulas rodeados por un reborde edematizado y eritematoso, toxicidad sistémica también podría haber. Esto es, por ejemplo, una pústula, el aumento de volumen, el reborde edematizado y eritematoso, lo cual en nuestra paciente no hubo. Esta es una imagen de la zona del muslo derecho donde se puede evidenciar, donde justo estamos drenando un parte del líquido purulento del absceso y donde se puede evidenciar que no había ninguna lesión eritematosa ni flebosis, y bueno, y estaba justo en la zona del pañal donde se le cubría. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, el examen físico no es confiable para los que son los abscesos no superficiales y el método de apoyo como primera línea puede ser la ecografía, ¿no? Donde ya ahí se puede ver el volumen, el cambio de densidad. Siempre se debe hacer un gramicultivo y el tratamiento va a ser la incisión y el drenaje y bueno, la antibiótico-terapia de acuerdo al germen que podamos encontrar o que sospechemos. En nuestro caso, como nosotros teníamos varias etiologías y por toda la clínica de la paciente, nosotros decidimos hacer una tomografía, donde ya para descartar alguna neoplasia o algún otro compromiso, ¿no? Y fue también para poder evaluar lo de la zona del aumento de volumen en el muslo derecho. Entonces, como mencioné, el absceso glúteo se relacionó al síndrome de dedo azul. Cuando hay un absceso, cuando hay una infección, hay una respuesta inflamatoria. Hay un reconocimiento de moléculas derivadas del patógeno que pueden ser PAMS y DAMS, que están en virus, bacterias, hongos. Estos van a ser tomados por receptores específicos que están en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Estos van a activar elementos inflamatorios, se activa el sistema de complemento, se forma la producción o se da la producción de citocinas, se forma una activación de neutrófilos que forman las redes extracelulares, se hace toda la cascada de coagulación, se produce el daño tisular, hay un estado protrombótico y un bloqueo fibrinolítico, y lo que va a generar fenómenos hemorrágicos, alteraciones en las pruebas de coagulación y lo que podemos llegar a explicar que puede dar el síndrome de dedo azul, que son la isquemia distal de extremidades, que puede haber ocurrido con nuestra paciente. Como dije, las bacterias, hongos y virus
tienen los PAMs, los DAMs, los recepcionan el TLR en la célula presentadora de antígeno, se da la citocina, se da la activación de la coagulación, el bloqueo de la fibrinólisis y puede llegar a presentar un sitio, una disfunción orgánica. Luego voy a comentar sobre las infecciones en el adulto mayor. Bueno, el adulto mayor tiene predisposición a la infección, ya sea por factores intrínsecos o por factores extrínsecos. Los intrínsecos, el factor de riesgo más importante son las comorbilidades, asociado a un deterioro cognitivo y a la fragilidad que presentaba nuestra paciente. Esto hace que la presentación de la enfermedad se altere. La respuesta inmunitaria, como la innata y la adaptativa, por la inmunosenescencia, también va a haber una menor respuesta inmunitaria, porque también es uno de los factores importantes en el adulto mayor. En la inmunidad innata hay un aumento de citocinas proinflamatorias. Está como que siempre está presente la inflamación crónica, lo que va a aumentar los factores de necrosis tumoral, las interleuquinas 6, va a disminuir los receptores específicos, que fue lo que mencioné cuando se activa la cascada para la infección, que son los responsables del reconocimiento de los patrones moleculares asociados a patógenos. Va a disminuir la cantidad de macrófagos, la función de reconocer, ingerir y poder encapsular a los organismos, presentar antígenos procesados a las células T para activar otras células inflamatorias. Lo que va a disminuir va a ser su función. Los neutrófilos, que va a reducir su capacidad fagocítica, y los natural killer, que va a tener más o mayor citotoxicidad y secreción de citocinas. En la inmunidad adaptativa hay la disminución de los porcentajes de células T, sobre todo el CD8. Hay una respuesta limitada hacia nuevos antígenos. Las células B, hay una disminución de las respuestas de anticuerpos y también disminuye la capacidad de opsonización de las inmunoglobulinas. Entonces, este es un cuadro resumiendo cómo es el cambio del adulto al adulto mayor. En la parte de la médula ósea ya hay una disminución significativa con la edad y permite que haya depósitos de grasa, por lo tanto, en la médula ósea y en el timo. Por lo tanto, va a disminuir la función. Hay también una disminución en la inmunosenescencia, un deterioro del sistema inmunológico, sobre todo en la producción de las células T y las células B. Hay disminución de la fagocitosis y la quimiotaxis y la producción de anticuerpos. Y, ay, y por lo contrario, hay un aumento de las citoquinas, hay un aumento de las células, del número de las células mieloides y de las células de memoria que van a estar disfuncionales. En los factores extrínsecos hay efectos fisiológicos e inducidos por medicamentos también. El 30 a 60% de los adultos mayores ingresados en el hospital tienen desnutrición calórico-proteica, el nivel socioeconómico bajo, que va a asociarse a mayor exposición a la contaminación, al tabaco, a los agentes infecciosos, a la mala nutrición, eh, el nivel educativo e informativo, y bueno, la presentación de la infección nos va a llevar a una presentación no clásica de una infección, ¿no? Sobre todo en el adulto mayor frágil y con deterioro cognitivo, que era el caso de nuestra paciente. Lo que nosotros podemos encontrar y lo que mayormente podemos ver en la emergencia o en hospitalización es que hay cambios agudos en la cognición. Puede haber confusión, letargo, agitación de nueva aparición o alteración de la funcionalidad. Es importante recordar que generalmente los pacientes adultos mayores no manifiestan fiebres u otros signos de inflamación. La temperatura corporal es más baja y también se debe por la inmunosenescencia. Cuando los adultos mayores sobreviven a una sepsis, generalmente más del 17% tiene un deterioro a largo plazo de la función física o cognitiva y va a disminuir el 40% en las actividades básicas de la vida diaria y las instrumentales, sobre todo si no se llega a un seguimiento o un control. Estas fueron las funciones vitales registradas por enfermería, donde podemos evidenciar que en toda la hospitalización la señora nunca hizo un pico febril. Lo máximo que llegó fue 37,2.
no pasó nunca más de ese valor. Bueno, entonces el día uno que fue en la emergencia, los doctores en la emergencia en Cayetano la evaluaron y le pusieron un diagnóstico de crucianosis. Aparte le descartaron una insuficiencia arterial periférica, le descartaron vasoespasmo, le pusieron los antecedentes de portadores de marcapaso, HTA, se le inicia o se le indicó iniciar pentoxifilina, enoxaparina y clopidogrel. El día 26, en la emergencia, también lo ve el servicio de reumatología, donde les solicita un perfil SAF, ANCA. También le indica iniciar la pentoxifilina y la enoxaparina. Se toman hemocultivos y se solicita interconsulta de dermatología para una biopsia de piel y a cardiología por el antecedente por el marcapaso y lo que se le encontró en el examen físico que fue el soplo. El día 28 en geriatría, ya en el piso, se realiza la biopsia de piel, se realiza la tomografía a tórax, abdomen pélvico con contraste, donde se evidenció lo mayor que nos llamó la atención fue el absceso glúteo derecho. Se le inicia antibióticos, en ese entonces se le inició con Clinda. Le hicimos una interconsulta con cirugía general, donde ellos vinieron, le realizaron una aspiración y se obtuvo un líquido purulento de mal olor que se mandó a cultivo, que fue una de las fotos que pude mostrar al inicio del caso. El día 4, en hospitalización, pero ya en otro servicio, eh, se sospechó de una fasciitis necrotizante porque la paciente tuvo eh, un episodio de hipotensión, de taquicardia y porque aún persistía con la secreción purulenta por la zona del drenaje. Se le hace la interconsulta de traumatología, se prepara para SOP, se solicita radios quirúrgicos eh, y ahí rotan el antibiótico y se le inicia piperacilina tazobactam. Se le comienza a apoyar nutricionalmente con una dieta hiperproteica. El día, luego de que le hacen interconsulta a traumatología el día 11, ingresa a SOP para limpieza quirúrgica y pasa al servicio de traumatología, donde nosotros también, los adultos mayores, nos maneja ortogeriatría. Tenemos los doctores que se encuentran en el servicio, por lo cual también le hicieron seguimiento y le hicieron controles y le pasaban visita a la señora. Bueno, ingresó para limpieza quirúrgica y luego ingresó en dos oportunidades más. Lo ve también infectología por un cultivo que tuvo positivo, que lo voy a mostrar más adelante. Le piden un control de PCR, un control de BCG y le indican que le va a seguir por consultorio externo. Y la señora es dada de alta aproximadamente 52 días después, el día 30 de diciembre del 2022. Se le realiza a todos los pacientes en traumatología, se le realiza terapia física y respiratoria. Bueno, como mencioné, el día 13 ingresa en limpieza quirúrgica con un diagnóstico preoperatorio de fasciitis necrotizante en muslo derecho. Y el diagnóstico postoperatorio fue una celulitis abscesada subcutánea en muslo derecho. Luego la señora ingresa 2 veces más por una limpieza quirúrgica y fue básicamente porque la señora aún presentaba la secreción purulenta. Entonces ingresaron a limpieza. Se le tomaron diferentes cultivos. El primero fue colisensible. Luego tuvo el 13 de diciembre un Acinetobacter baumannii. Por eso también se continuó con el piperacillin tazobactam, que era sensible. Generalmente este es un gran negativo que se encuentra en la zona hospitalaria. Tuvo hemocultivos en dos oportunidades negativos. Y bueno, esto es la imagen de la señora luego de entrar a SOP para limpieza quirúrgica. La imagen que estoy señalando es la imagen que encontramos nosotros en la emergencia, las lesiones violáceas en los pulpejos de los dedos, y cuando se le realizó la primera cirugía, donde también se le drenó el líquido purulento, podemos ver que ya a nivel de los pulpejos no se encontraba ninguna coloración cianótica o azulada. Fue en las manos, igual fue en los pies. Acá nosotros vemos la coloración violácea y en la parte después de eso tampoco se podían encontrar, ¿no? Se le hizo una incisión extensa en el muslo derecho para hacer la limpieza correcta del absceso.
y ese es el líquido purulento que se le retiraba cada vez que entraba a sala y el que se mandó también la primera vez a cultivo, cuando se les realizó en el piso de geriatría. Bueno, como seguimiento, nosotros vimos a la paciente a los 6 meses de alta. La señora, cuando la vimos en consultorio, era un CAT-CF, un Barthelin 30, un Lotón de 2/8, era dependiente total para las básicas instrumentales. En la parte mental continuaba con un deterioro cognitivo moderado, persistía con riesgo de malnutrición. eh, se le dio apoyo nutricional en hospitalización y al alta también. En la valoración social, bueno, era un riesgo social y en síndromes geriátricos era frágil por Frey. Luego, la señora, esta es la incisión que terminó de la cirugía, donde no tuvo ninguna complicación, también continuó por su seguimiento por traumatología, por terapia física, en casa y de forma particular. Y estas son sus manos en consultorio, donde también podemos ver que luego de este episodio, en el futuro nunca más volvió a tener ninguna lesión a su lado. La paciente la vimos por consultorio unas 3 veces más por algunas de sus patologías de fondo, pero luego de eso la paciente se rehusó un poco a venir, sobre todo por el tema de la movilización, porque ellos viven un poco alejados del Hospital Cayetano y se les hacía un poco difícil el traslado. Y como estaban llevando su seguimiento, a veces nosotros por WhatsApp, por teléfono, por videollamada, y ellos tenían la medicina física de forma particular, decidieron continuarla en casa. Al año y medio del alta, nosotros la volvimos a ver. La señora era un CAT-C, un Barthelin 50, un Lawton 2/8, era dependiente parcial para las básicas, bueno, independiente para las instrumentales. Persistía con su deterioro cognitivo moderado, aún con riesgo de malnutrición y un Gijón de 12 puntos. En los síndromes geriátricos ya era, bueno, ya es prefrágil por Frey. Le hicimos el SPPB donde solo tuvo 2 puntos. La velocidad de la marcha tuvo 11,4 segundos en 4 metros. El que Tapango no lo pudo realizar. La señora se puede movilizar por el interior de su casa y llegó al hospital con uso de bastón, que eso antes no lo podía hacer. A los 6 meses nosotros la encontramos como en silla de ruedas, ¿no? No se movilizaba. Su SCAR salía en 5 puntos con sarcopenia y el dinamómetro solamente con la mano derecha pudo ser 4 kilos de presión. Esta es la foto de la señora. Ella ya se puede estar de pie, puede estar incorporada. Lamentablemente no se puede ver el video, pero la señora pudo caminar sola, que fueron los 4 metros que se realizó, sin el uso de bastón, con paso lento, pero lo pudo realizar. Y bueno, eh, esta es la foto de la señora, con su autorización me la dio, y estaba muy contenta de cómo había mejorado ella y su hija, ¿no? Este es en el servicio de geriatría en el hospital. Bueno, como conclusiones, las infecciones en el adulto mayor se pueden presentar con manifestaciones atípicas, como fue el caso de nuestra paciente. La presentación atípica se puede deber a diversos factores que incluyen comorbilidades, fragilidad, deterioro cognitivo, desnutrición, la inmunosenescencia y las determinantes sociales de la salud, ¿no? ¿Qué fue lo que tuvo nuestra paciente? Sus comorbilidades, tenía desnutrición calórico-proteico y era frágil. Y el deterioro cognitivo moderado. Ante un paciente con características mencionadas, debemos de tener un alto índice de sospecha de una infección y así poder determinar la etiología. ¿Qué fue lo que se realizó en nuestra paciente? Solo que quizás se prolongó su estancia, sobre todo más por el tema de traumatología, ¿no? Para completar la limpieza quirúrgica, para completar antibióticos. Eh, pero fuera de eso, la paciente siempre tratamos de encontrar la etiología y hacerle los exámenes eh, para descartarlo y no llegar a unas conclusiones más severas, ¿no? Y lo otro es que
podemos concluir que la señora con el apoyo de la terapia nutricional, con el apoyo de de medicina física y rehabilitación, pudo llegar a su basal y hasta poder mejorarlo un poco más. Muchas gracias. Gracias, doctora Beltrán. Muy buena la presentación. Nos ha ilustrado bastante desde, digamos, tal vez algunas patologías que no están tal vez tan cotidianas hasta lo que es la inmunología, ¿no? El tema de la inmunosenescencia. Bueno, llegó el momento de las preguntas. Si tienen alguna pregunta, estimados colegas, por favor hacerla llegar por el chat para poder hacerla, ¿no? El doctor Matías Manzotti dice, excelente caso, muy bien presentado, felicitaciones. La doctora Lizeth Luz Fernández Bravo dice, gracias doctora Beltrán, es muy interesante el caso presentado. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas noches, doctora. Quizás si no hubiera alguna pregunta o comentario, solo mencionar que en este grupo de adultos mayores, como menciona la doctora Arlet, por la dependencia funcional, ella ya tiene un grado de demencia, hizo más difícil llegar a la etiología, ¿no? Porque ella no manifestaba signos de dolor a tal extremo que cuando el personal de enfermería hace la limpieza y lo moviliza cada 2 horas o le cambia el pañal, en ningún momento ellos se dieron cuenta de algo diferente en la zona glútea, ¿no? Porque como mencionaba, llamaba la atención porque no había signos de flebosis ni eritema, ¿no? Que es lo que uno esperaría cuando tiene un absceso, ¿no? Sobre todo si fuera más superficial. Entonces, eso sí llamaba la atención y por la demencia ella no manifestaba algún tipo de dolor en esa zona. Y el hecho de tener el pañal en esa zona también muchas veces complica y probablemente en emergencia, que como todos sabemos está muy saturado y a veces es difícil hacer una evaluación completa, tampoco se pudo dar cuenta del muslo, del leve, y era leve, ¿no? Y cuando uno lo evaluaba, lo menos que uno sospechaba es que podría tener un absceso. Ujú. Entonces, mencionar lo difícil que significó o la demora que pudo hacerse para llegar al diagnóstico de absceso, porque uno dice es un absceso, es obvio, ¿no? Pero no fue tan fácil llegar a ese diagnóstico. Cuando nosotros encontramos esa colección, que la tomografía se le hizo con el fin de determinar otro foco, porque la paciente seguía decaída, no era su estado basal, tenía una anemia, una leve leucocitosis, se le empezó a buscar alguna causa neoplásica, ¿no? Por eso fue que se le hizo la tomografía. Entonces, al ver esta colección, obviamente fuimos inmediatamente a ver la zona y no había. Lo que uno pensaba menos era que un absceso. En algún momento pensamos que quizás clínicamente impresionaba un tumor, pero la tomografía era un absceso, ¿no? La imagen era compatible con un absceso y se drenó gran cantidad de secreción, tanto por cirugía y por las mismas residentes hicieron la aspiración de esta secreción antes de entrar a cirugía, ¿no? Entonces, y el dato de intramusculares, porque cómo fue el absceso, le empezamos a preguntar esa información y el familiar al inicio lo negaba y luego volvimos a preguntar a la otra hija si había el antecedente de inyectables y nos lo dieron, no fue al inicio, ¿no? O sea, ese dato de intramusculares lo negaban hasta que luego los otros familiares, que eso pasa con las personas mayores, ¿no? A veces los hijos se turnan y no tienen una comunicación entre ellos de la medicación que le dan o que le ponen, ¿no? Entonces acá la causa fue las intramusculares, que obviamente el manejo fue hecho por un consultorio a veces de atención inmediata, quizás de un médico que no tiene experiencia en el manejo de personas mayores en ese momento, ¿no? Y mucho tiene que ver la educación, ¿no? Entonces, muchas veces las personas prefieren el uso de intramusculares para el manejo del dolor crónico, porque ella tenía un dolor crónico. Pero bueno, hemos visto
que de alguna otra manera la manifestación fue de este síndrome de Edad-Azul, que es algo no tan frecuente, y lo primero que cuando uno ve eso piensa pues en que podría haber algo vascular, una vasculitis. Por eso es que se hizo toda la diserción etiológica del caso, pero al ver esta colección, pues se hizo la asociación, y el manejo de esta colección hizo que definitivamente inmediatamente desaparezcan este síndrome de dedo azul, como lo hemos visto en la explicación que ha dado la doctora Arlet. Muy bien, doctora. Sí, justamente lo que pasa también a diario en los hospitales, ¿no? Muchas veces los adultos mayores tienen manifestaciones atípicas, digamos, ¿no? Con respecto a los adultos jóvenes, que tal vez para ellos son típicas. Entonces, creo que es un caso muy ilustrativo que nos lleva a, digamos, a hacer de repente pensar más, digamos, en patologías tal vez hasta cierto punto sencillas, pero que en realidad en el contexto de un adulto mayor se vuelven de difícil diagnóstico, digamos, ¿no? Por la forma de presentación. Porque como usted dice, doctora, nos echamos tal vez a buscar, digamos, patologías inmunológicas, ¿no? Hacer mayores pruebas. Y pues tal vez no lo hubiéramos pensado, ¿no? Pero nos ayuda bastante también a hacer una mea culpa a nosotros, una reflexión acerca de buscar más allá, tal vez en la presentación de un adulto mayor. Bien, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Tania, siempre ilustrándonos. Gracias por su presencia. La doctora Arlet también, muy buena presentación. Gracias al hospital porque siempre están también apoyando a la sociedad y bueno, ilustrándonos y de manera mutua retroalimentándonos con los casos clínicos. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta más, algún comentario. Creo que no por el momento. No sé, doctora, si desea agregar algo más para finalizar de repente la reunión. No, felicitar a Arlet por la presentación y a todos los médicos, asistentes y residentes que conocen a la paciente, tanto cuando teníamos el piso de agudos de geriatría, y también los doctores que trabajan en unidad de ortogeriatría, que fueron los que manejaron desde el prequirúrgico hasta el alta, ¿no? Y actualmente la vemos por consultorio cuando la paciente desea venir, ¿no? Porque también ahí es complejo, como está hospitalizada casi 2 meses, como que llegar al hospital tiene un temor que la van a dejar, ¿no? Y no quiere venir, pero bueno, ahí estamos. Gracias. Listo, doctora. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Arlette. Muchas gracias a todos. Por ahora damos finalizado. Hasta la próxima reunión. Gracias. Hasta luego.